por ser pastor, es que he escuchado a lo largo de, ¿cuánto tengo? Unos 23 años ya pastoreando. He escuchado a lo largo de estos 23 años todo tipo de excusas, ¿sí? Y algunas de ellas son bastante ingeniosas, chistosas. Gente porque a la que le preguntas ¿por qué no fuiste el domingo? ¿Qué te pasó el domingo? Y te dicen de todo, ¿verdad? Historias de lo más increíble. Algunas son inverosímiles, pero bueno, allá cada quien con Dios, ¿verdad? Tendrán que rendir cuentas el día del juicio. Pero eso no deja de quedarse en mi anecdotario personal. Ese es uno de los privilegios que un pastor tiene, escuchar las excusas de la gente. Algunas de ellas son, como les digo, tan increíbles como la que aparece en Proverbios 22:13. Yo no sé si usted había visto este pasaje antes, pero ahí hay una excusa increíble. Proverbios 22:13. ¿Qué dice? Dice el perezoso, con tal de no ir a trabajar, así dice una versión de la Biblia, el perezoso con tal de no ir a trabajar, dice, hay un león allá afuera en la calle y me va a comer. Esta se parece mucho, entre esta y la que les voy a contar, merecen el Oscar a la mejor excusa. En una ocasión hablé, no decimos nombres, ¿por qué faltaste el domingo al culto? Y aquella familia me respondió, pastor, se nos hizo tarde, y como se nos hizo tarde ya no quisimos llegar porque ya íbamos muy tarde. Bueno, ¿y cuál fue la razón por la cual se les hizo tarde? Usted no lo va a creer, pastor, pero ya íbamos rumbo a la iglesia cuando exactamente se nos cruzó el tren. El tren. Y estaba larguísimo el tren. Tan largo que se nos hizo tarde y bueno, decidimos ya no ir para no vernos mal llegando tarde. Ok, así quedó, ¿verdad? Después de colgar la llamada, me quedé pensando en la familia, en el rumbo por el que vivo y dije, ¿cuál vía hay allí? No hay ninguna vía, no hay ningún tren que les pueda estorbar, ¿verdad? Pero bueno, allá ellos con Dios, ¿verdad? Que el Señor se los demande. Las excusas, ¿qué es una excusa? La excusa es una razón o un argumento que damos para justificar una conducta. O también damos una excusa para evadir una responsabilidad echándole la culpa a alguien más. Eso es una excusa. Y muchas veces la excusa viene acompañada de mentiras, ¿verdad? O exageraciones. Porque hay que armar bien la historia, hay que armar bien la excusa, que tenga peso para no hacernos, en nuestra conciencia, no sentirnos tan mal, ¿verdad? Pastores que estaba con una temperatura de 42, ¿no? Pues si tuvieras 42 de temperatura, ni siquiera estaríamos hablando por teléfono, ya estarías muerto, ¿sí? Pero bueno, usted se conoce y usted sabe si las ha estado usando. Yo a lo que voy con esto, introduciendo con las excusas, es que quizás para ti ha pasado desapercibido lo que se celebra hoy. Hoy es domingo 23 de junio. ¿Tú sabes qué se celebra hoy? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea? ¿Una remota idea de qué estamos celebrando hoy? Te lo voy a decir porque nadie le va a atinar, nadie lo va a saber, nadie lo pensó siquiera. Hoy domingo, estamos abriendo la semana número 26 del año. Es exactamente la mitad del año. Ya se nos fueron 6 meses. En esta semana que va a transcurrir, vamos a llegar al día también en el año que marca la mitad del año. Es una semana importante porque es una semana en la que podemos hacer un pequeño recuento, un pequeño inventario de qué ha sucedido en estos 6 meses. ¿Será que estamos usando demasiadas excusas
para evadir el llamado que Dios nos está haciendo? ¿Estamos poniendo demasiados pretextos para no involucrarnos en esa área de servicio que Dios nos está pidiendo? ¿Será que estamos justificando nuestras actitudes para no hacer aquello que Dios nos está pidiendo que hagamos? Y no necesariamente tiene que ser con un llamamiento específico en lo espiritual. Estoy hablando de esa cita que estás postergando con el doctor y dices, sí voy, ¿no? Como el chapulín. O como me sucedió a mí hasta el año pasado, ¿no? Con la famosa visa, que estábamos prolongando y prolongando y prolongando la cita, hasta que por fin lo hicimos. Y Dios nos dio la victoria. ¿Hay alguna tarea por allí que has estado posponiendo y le estás poniendo excusas y excusas y le das vueltas y vueltas? Hoy es un buen día para reflexionar justo a la mitad del año. ¿Sabes por qué? Porque difícilmente vamos a poder ensanchar el sitio de nuestra tienda. Difícilmente vamos a poder alargar las cuerdas, extender las cortinas, si nosotros seguimos poniendo pretextos. Va a ser difícil el crecimiento de esta manera mientras nosotros sigamos poniendo excusas. Vamos a analizar este pasaje tan famoso de excusas, donde aparece aquí el Señor excusa. Es Éxodo capítulo 3. Yo no sé cómo le van a hacer hoy los que tienen problemas para pronunciar la X. ¿Sí saben que hay personas que batallan para pronunciar la X? ¿Sí? Dicen et. O le ponen T, o le ponen D, o le ponen C, o no sé qué tanto hacen, pero no les sale la X. Y hoy es Éxodo, excusas, pretextos. Entonces no sé cómo van a poder recordar el sermón. Pero vamos ahí a Éxodo 3, donde aparece el Señor excusa. Déjame ponerte un poco en contexto. Han pasado 400 años de esclavitud desde que José muere. Cuando fue el segundo de a bordo de Faraón, él muere y entonces entra otro Faraón que desconoce totalmente al pueblo de Israel, y este Faraón decide esclavizar al pueblo de Israel. Los vio fuertes, los vio grandes, los vio numerosos y dijo, antes de que estos nos dominen a nosotros, mejor nosotros los dominamos a ellos. Y así pasaron 400 años de esclavitud de Israel en Egipto. El pueblo estaba cansado, imagínese usted, 400 años sufriendo las barbaridades, la explotación de parte del pueblo egipcio. Dice la Biblia ahí en Éxodo 3 que el clamor del pueblo subió hasta la presencia de Dios. Y Dios decide tomar cartas en el asunto. ¿Qué hace Dios? Lo primero que hace es revelarse a un hombre, alguien a quien él había elegido. Aprovechando que Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro en las montañas, ahí en el desierto, Dios usa una zarza, un matorral, para hablar con Moisés, para revelarse a él. Y allí en esa revelación Dios le dice a Moisés: Moisés, tengo un plan. El plan es el siguiente: he escuchado el clamor de mi pueblo y lo quiero liberar. Quiero que mi pueblo quede libre de la esclavitud de Egipto. Y Moisés está muy atento, escuchando, está asombrado de ver la zarza que arde y que no se consume, oyendo la voz de Dios que le está comunicando su plan. Pero cuando Dios llega a la tercera parte y le dice: te he escogido a ti para que seas ese instrumento de liberación que yo voy a usar, ahí es donde Moisés dice: ya no me gustó esto. Ya no me gustó. Él estaba embelesado, contento, fascinado con ver la zarza ardiendo. Estaba feliz de oír que Dios había escuchado el clamor del pueblo de Israel. Pero toda su felicidad y toda su fascinación se vino para abajo cuando Dios dijo: te he escogido a ti. ¿Dónde dice eso Dios? Dice allí en el versículo 10, Éxodo 3:10: ven por tanto ahora que yo te enviaré a Faraón
para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Será que Dios también, a lo largo de estos 6 meses que llevamos transcurridos del año, Él te ha hablado a través de una predicación, de algún estudio, en alguna dinamita, del discipulado, de algún testimonio, en algún evento? Dios te ha dicho: quiero que tú hagas esto, quiero que tú te levantes, que salgas de la banca, que salgas de la silla y te hagas cargo de hacer esto. O quizás Dios te ha recordado a través de la experiencia de alguien más algún detalle que tú habías prometido hacer y que lo has dejado pendiente, pendiente y pendiente. Y entonces tienes ahí tu lista de pendientes y le vas poniendo, palomeando los que ya has hecho, pero ese que no has querido hacer, te lo brincas y te lo brincas, ¿no? Y mientras te entretienes haciendo otras cosas que no son tan importantes como esa que has dejado pendiente. ¿Qué puede ser? Quizás el inscribirte a ese curso, el superarte personalmente, quizás el meterte a un curso de inglés o de computación, aprender a manejar los teléfonos, las redes sociales, empezar a tocar un instrumento, mejorar tus calificaciones para los que están ahí en clases. ¿Qué es lo que estás dejando pasar y que no quieres enfrentar porque estás como Moisés, teniendo temor y poniendo excusa tras excusa? Vamos a ver que Moisés, ante esta invitación de Dios, aunque ustedes ya saben que cuando Dios invita, ya se fue la hermana Erlinda, ¿verdad? Bueno, cuando Dios invita, se parece a la hermana Erlinda. Dios no acepta un no por respuesta, ¿sí? Cuando tú vas a casa de la hermana Erlinda dice: hermano, ¿qué desea comer? Pues a mí me suena eso como pregunta, ¿no? Como que tengo la opción de decir sí o no. Y cuando ella me invita y yo le digo: no, hermana, gracias, ya está el plato. O sea, casi viene ya con el plato. Hermano, ¿qué desea comer? Entonces es una invitación, pero que no acepta un no de respuesta. Así es Dios. Dios está invitando, le dice a Moisés: ven, preséntate delante de mí, que yo te enviaré a Faraón. Y Moisés empieza con la intención de una graciosa huida. ¿Qué es la primera excusa? Versículo 11 del capítulo 3. Dice Moisés, le respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya delante de Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Qué está delatando Moisés en esta excusa? Recuerda que las excusas delatan alguna falta en nuestro carácter. Moisés aquí está delatando que tiene temor a enfrentar su pasado y que tiene también una percepción de sí mismo, ¿cómo dirían ustedes? ¿Alta, normal o baja? Diríamos que Moisés está delatando una autoestima, una autopercepción demasiado baja. ¿Quién soy yo? No soy más que un pastorcillo de ovejas. Yo ya no soy quien era antes. ¿Quién era antes? ¿Se acuerdan? Era el hijo de Faraón. 40 años vivió en el palacio. Fue el hijo adoptivo del Faraón. Tuvo todos los privilegios. Pero Moisés cometió un error, ¿recuerdan? Cuando vio que un egipcio estaba castigando, maltratando a un hebreo, él decidió tomar cartas en el asunto y entonces se interpuso en eso que estaba haciendo el egipcio y lo mató. Y le dio tanto miedo cuando se dio cuenta de lo que había hecho que decidió huir. No le avisó a nadie, no se despidió de Faraón, no se despidió de la hija de Faraón, quien era la que lo había adoptado. No se despidió de nadie en el palacio. Tuvo tanto miedo que salió rumbo al desierto. Y allí en el desierto, por otros 40 años, se dedicó a pastorear ovejas. Allí en medio de la nada.
donde nadie lo molestara, donde nadie supiera de él. Allí es donde Dios toma a Moisés y lo hace que confronte su pasado. ¿Qué le está diciendo Dios? Quiero que liberes a mi pueblo. Eso suena agradable, pero ¿de dónde tenía que liberarlo? De Egipto. He allí el problema. Dios le estaba pidiendo a Moisés que regresara a donde Moisés no quería volver. Tenía que enfrentar sus temores del pasado. Tenía que enfrentar las consecuencias de aquello que había hecho de manera equivocada. ¿Quién quiere hacer eso en su vida? Nadie, ¿verdad? Creo que en la lista de propósitos de esos de fin de año y de principios de año nadie pone propósito para el 2020, enmendar mi pasado, restaurar mi pasado, enfrentar a las personas con las que he tenido una enemistad. Nadie pone eso en su lista, ¿verdad? Todos ponen salir de viaje y otras cosas. Nos gusta darle vueltas al asunto, a las cosas importantes. Y Moisés, cuando escuchó: quiero que saques a mi pueblo, a ti te escogí para que vayas a Egipto, entonces Moisés dice: lo siento, Dios, yo no soy el indicado. Tengo un pasado en aquel lugar y no quiero enfrentarlo. Tengo miedo de lo que me puedan hacer si yo regreso a Egipto. ¿Cuántos encargos de parte de Dios? ¿Cuántos encargos de parte de tu familia? ¿Cuántas oportunidades ahí en tu trabajo estás dejando pasar porque no quieres enfrentar tus temores y no quieres enfrentarte a tus fracasos que cometiste ayer o en el ayer? Algunas personas dicen: no, pastor, yo ya intenté una vez dirigir aquí enfrente y me puse tan nervioso que no quiero volver a hacerlo. Nunca más quiero volver a vivir esa experiencia. ¿Qué están haciendo? Están mostrando una baja autoestima y aparte están demostrando sus temores. No quieren enfrentar sus errores del ayer. Así que la primera excusa de parte de Moisés es una excusa que está tratando de tapar esta situación. Pero ahí no para la cosa. Todavía Moisés, vamos a ver que se está dando un diálogo entre Dios y Moisés. Por cada excusa Dios le revira a Moisés. En el verso 12 le dice Dios: Moisés, ve. ¿Y cuál es la manera en la que Dios tranquiliza a su escogido? Le da una promesa. Ante cada excusa hay una promesa. Dios le dice a Moisés: no te preocupes, no tengas miedo, ven porque yo estaré contigo. Allí está la clave, el secreto para dejar de dar excusas basadas en el temor. Recuerda mejor las promesas. Tu Dios te dice, nuestro Dios nos dice: hazlo, enfréntalo, ve, porque yo estoy contigo. Y si Dios está conmigo, ¿cuál es el problema? No va a haber ninguno. Y si llega a suceder un problema, ¿cuál es el problema? Porque Dios va a estar allí conmigo y su poder es más que suficiente. Imagino a Dios en este primer diálogo que tiene con Moisés diciendo: bueno, ya logré calmar a ahora sí, ya va a estar listo para empacar las maletas e ir a Egipto. Y dice Moisés: espérame, Dios, ok, tengo un segundo argumento, tengo una segunda excusa. ¿Quién eres tú? Fíjate, la primera excusa es: ¿quién soy yo? Y en la segunda excusa, Moisés entonces dice: ¿quién eres tú, Dios? La verdad es que no te conozco mucho. Tú dices que vas a estar conmigo, pero ¿de qué me sirve que estés conmigo si yo no sé quién eres tú? Necesito que me des valor, que me des ánimo, que me des fuerza. Dios le responde a Moisés con una respuesta que pasó a la posteridad. La excusa de Moisés es la siguiente: Señor, he aquí que yo llego allá con los hijos de Israel a Egipto y me presento y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. ¿No crees que ellos me van a preguntar:
A ver, dinos cuál es el nombre de ese Dios. ¿Qué les voy a responder? ¿Quién eres tú? Y entonces Dios le dice a Moisés, diles que yo soy el que soy. Yo soy el Dios eterno, yo soy Jehová. Ese es mi nombre. Y así seré conocido a partir de ahora. Y hasta el día de hoy, nosotros sabemos que el Dios que adoramos es Jehová de los ejércitos. Jehová es su nombre. Jehová es el Dios de Israel. Si ese es tu problema, aquí está mi tarjeta de presentación. No me des más excusas, Moisés. Te estoy enviando y quiero que hagas esta tarea. La segunda excusa revelaba de parte de Moisés una incredulidad y un desconocimiento total. Muchas veces la gente me ha dicho, pastor, es que yo no puedo hacer eso que me está pidiendo. ¿Por qué no? Pues es que no me siento muy preparado, como que me falta más conocimiento. Y la verdad es que conocimiento no es lo que les falta obediencia. Les falta obediencia. ¿Usted cree que yo nací sabiendo todo lo que se tiene que hacer como pastor? Algunos saben mi testimonio y saben que yo no fui a ningún seminario para que me prepararan como pastor. Digamos que yo soy un pastor laico, así se les llama, aquellos a los que Dios llama dentro del pueblo, y sin preparación teológica profesional están sirviendo delante del pueblo de Dios. ¿Cómo es que yo he tratado de sustituir esa falta de preparación? Observando, leyendo, buscando de Dios. Si yo le dijera a Dios, Dios, yo no quiero ser pastor porque yo no sé predicar. Si yo no me preparo, si yo no busco la forma de elaborar un sermón, de buscar una enseñanza, entonces yo estaría totalmente frito, no podría hacerlo. Pero no hubo nadie que me tomara y me dijera, mira Armando, así se prepara un sermón. Pero yo fui viendo, fui observando, fui tomando notas. Empecé a ver los sermones que publicaban mis pastores en los boletines cuando yo era un joven, y de ahí empecé a tomar ideas, cómo era una estructura, qué era lo que se le enseñaba al pueblo de Dios. Hay mucho de autodidacta que tenemos que hacer para evitar esta excusa del desconocimiento. He notado por experiencia propia también que aquellas cosas a las cuales nos negamos nosotros a hacer, muchas veces no va a venir la preparación hasta que tu respuesta no sea, sí Señor, aquí estoy. Nosotros queremos sentirnos capaces para poder hacer la tarea. Dios no quiere que te sientas capaz. Dios quiere escuchar que le respondas, aquí estoy, sí. Y entonces después viene la capacitación. ¿Te das cuenta? Que el orden es diferente, se invierte. En la tercera excusa, Moisés aún no está convencido. Dios ya le dijo que va a estar con él, ya le reveló cuál es su nombre, y ahora Moisés le dice en el capítulo 4, en el verso 1, la siguiente excusa. Mira, Señor, he aquí que ellos no me van a creer, no van a oír mi voz, porque van a decir, a ti no se te ha aparecido Jehová. La tercera excusa es, ¿y si no me creen? ¿Y si no me creen? ¿Cómo les demuestro que tú te me has aparecido? ¿Cómo les hago ver que yo soy tu elegido? No tengo nada para mostrarles a ellos. Y es entonces cuando Dios le dice a Moisés, te equivocas, sí tienes algo. Y le dice Dios a Moisés con otra pregunta, dime qué es lo que tienes ahí en tu mano. Moisés, que se dedicaba al pastoreo de ovejas, lo único que tenía en la mano, ¿recuerdan qué era? Dice, nomás tengo esto, Señor. Y es un palo, es una vara, y esto lo uso para las ovejas. Y Dios le dice, eso es lo que necesitamos. Con esa vara, tú les vas a demostrar a los hijos de Israel que yo me he aparecido a ti y que te he escogido a ti para que tú los liberes
de la esclavitud en Egipto. Con esa vara tú vas a hacer mis milagros. Mira, toma la vara y aviéntala al suelo. Y Moisés toma la vara, la avienta al suelo. ¿Qué sucede? ¿Recuerdas? De repente hay una serpiente allí. Y le dice Dios, ahora toma la serpiente por la cola. Y la toma Moisés, y entonces al instante la serpiente vuelve a convertirse en vara. ¿Necesitas señales? Allí está. Tú crees que no tienes nada porque menosprecias esa vara. Esa vara es con la que le pegas a la oveja, con la que guías a la oveja, con la que juntas a las ovejas. Pues prácticamente es lo mismo que vas a hacer cuando tengas a este pueblo que liberar. Con la vara les vas a tener que golpear, con la vara los vas a tener que liderar, y con la vara los tendrás que juntar cuando quieran esparcirse. La vara es el instrumento justo que necesitamos. 3 excusas, y a las 3 excusas Dios les está dando una promesa. Promesa de que estará con él, promesa de que revelará su nombre, promesa de que demostrará su poder para hacer milagros. Después de llegar a la mitad del diálogo, un poquito pasadito de la mitad, ustedes y yo diríamos, ya Moisés, ¿no? Ya es suficiente. Ya empaca las maletas y vete para Egipto. Pero Moisés es como nosotros, hermanos. Moisés es como nosotros. Algunos dirán, cuando ven esta historia, pensarán de Moisés: qué terco, qué testarudo, qué necio, qué timorato, qué miedoso. Pero ¿cuántas veces no nos tiene que hablar el Señor a nosotros? A veces son más de 5. Bueno, vamos a la cuarta, versículo 10. ¿Qué dice Moisés ahora como excusa? Esa yo ya la he escuchado mucho. Pastor, yo no puedo dirigir cultos porque se me lengua la traba cuando estoy allá al frente de los nervios. Hay hermanos aquí, no decimos nombres, varones, que me han dicho: yo te ayudo en todo lo que quieras, menos en predicar. Eso no me pongas a eso. No quiero predicar. ¿Saben por qué no quieren predicar? ¿Por qué creen? Más que nada es eso. No es tanto porque no tengan conocimiento. Tienen un pánico a lo mejor escénico al ver gente aquí. Apenas esta semana yo estaba animando a Elliot y le decía a Elliot: ¿qué vas a hacer ahora en tu graduación? ¿Te toca bailar? ¿Te toca dar el discurso? ¿Te toca hacer algo? Me dijo: no, nomás vamos a cantar, pero es todo el grupo. Y le digo: qué bueno que ahora lo vas a hacer. ¿Te acuerdas cuando eras más chico que te daba miedo pasar al frente? Yo he visto cómo ahora ya no te da tanto miedo. Es más, hubieras dado el discurso en inglés tú. Y me dijo: pastor, no se crea, sí me sigue dando miedo. Le digo: ¿ya qué le tienes miedo? Dice: le tengo miedo a ver a tanta gente, dice, y en una graduación va a estar el salón todo lleno, y es gente que ni siquiera conozco. Bueno, él tiene miedo a eso, pero estamos hablando de un jovencito de 12 años. ¿A qué le tienen miedo mis varones? No sé, se supone que conocen a todos ustedes, ¿no? Pero bueno, cada quien. Dice allí que Moisés le dice a Dios: Señor, mira, la verdad es que nunca he sido muy bueno para hablar, como que tartamudeo, no soy de fácil palabra, ni antes ni desde ahora que estás hablando con tu siervo. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Cualquier parecido con la realidad, con la excusa de cualquier varón o de cualquier joven, allí está. ¿Sí? Les vamos a bautizar o rebautizar ahora como Moisés. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Versículo 11. Moisés, ¿quién le dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo Jehová? Yo puedo destrabar tu lengua y hacer que tú
prediques mi mensaje. Conozco por lo menos a 2 pastores y los he escuchado personalmente dar su testimonio. Uno es el hermano Alfredo Guerrero, el que vimos en el video hace 3 semanas. Este hermano dice que él en su juventud era tartamudo. Cuando él estaba en el mundo, cuando todavía no conocía del Señor. Si ustedes lo observan predicando hoy día, notarán que a veces todavía hay frases donde él se traba. Entonces, cuando Dios lo llama a él a ser un predicador, él se identifica con este pasaje y lo primero que le dice: ay, Señor, qué bromista eres, ¿no? ¿Cómo se te ocurre pedirme que sea un predicador? Envíame a cualquier otro servicio, otro ministerio que no tenga que ver con hablar en público. ¿No ves que soy tartamudo? Y hasta el día de hoy, después de 45 años de servicio, este hermano es una bendición en cualquier iglesia donde tenga la oportunidad de ser escuchado. Sus mensajes son mensajes que edifican, que te llegan, y a pesar de tener él esta situación en su hablar, Dios lo usa de una manera extraordinaria. ¿Saben quién es la segunda persona? Lo hemos tenido aquí. Es el hermano Walker. Walker, en su testimonio, dice que él nació con cierto retraso, y un retraso que le impedía hablar de manera fluida. De hecho, él lo comparte de manera natural. Y también si tú percibes cuando él está compartiendo, vas a notar que de repente a veces se le traba. Pero ese no ha sido impedimento para que Dios lo use, no solo en su nación, sino en muchas naciones. El asunto está en creerle a Dios y no en ver nuestra discapacidad. La cuarta excusa que Moisés pone es la excusa de la incapacidad o de la discapacidad, como quieras verlo. Así que la primera está basada en una autoestima baja, en los temores. La segunda, en un desconocimiento de parte de Dios. La tercera, en la incredulidad acerca de lo que Dios puede hacer. La cuarta, en la incapacidad. Y por último, Moisés cierra las excusas poniendo una quinta. La quinta la encontramos en el versículo 13. En pocas palabras, la quinta excusa fue la siguiente: ¿sabes qué, Señor? Mejor envía a otra persona. Esa es la traducción del versículo 13. ¿Sabes qué? Envía mejor a otra persona. Si te das cuenta, si tú lees el pasaje con detenimiento, a las primeras 4 excusas, Dios le tuvo paciencia a Moisés y en todas le respondió. No vemos que Dios reaccione de una manera violenta o enojada ante las primeras 4. Dios nos tiene paciencia para ir con argumentos destruyendo los nuestros. Pero ante esta quinta, donde Moisés le dice mejor envía a otro, ¿qué dice allí en la Biblia que Dios reaccionó en el verso 14? ¿No dice la Biblia que lento es Jehová para la ira y clemente en misericordia? ¿No es esa una cualidad de parte de Dios? ¿Un rasgo de su carácter? Lento para la ira y grande, clemente en misericordia. Así que para hacer enojar a Dios se requiere un Moisés. La lenta ira de Dios se vio acelerada con la quinta excusa. Dios puede permitir que tú vengas con dudas acerca de la tarea, que tú vengas con dudas acerca de los tiempos, que tú vengas con dudas acerca de las formas en las cuales se realizará el plan, pero lo que Dios sí no puede tolerar y no puede permitir es que tú le digas lo que Él tiene que hacer. Y mucho menos cuando Él ya te dijo, te he escogido a ti, y tú le dices al Señor, ¿sabes qué, Señor? Aunque me hayas escogido a mí, gracias, pero mejor envíalo a Él. ¿Recuerdas la frase famosa de Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí.
Muchas personas dicen, helo allí, Señor, envíalo a Él. ¿Sí? Esa es nuestra excusa favorita, la quinta, y esta es la que enciende la ira de Dios. Dios se enojó con Moisés, pero aún así, aunque Dios se enoja con Moisés, ¿qué crees? No le toma la palabra. Porque cuando Dios escoge a alguien, lo escoge y no retira esa invitación, ese llamado que Él ha hecho. Así que aunque tú quieras zafarte y aunque tú quieras decirle no, no y no y no, Dios va a insistir hasta que tú hagas lo que Él te ha pedido que hagas. Y si no, pregúntenle a otro señor excusas llamado Jonás. ¿Sí? Terminó haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. A la quinta excusa, Dios también le da una respuesta a Moisés y le dice, mira Moisés, ya vamos a pararle aquí, ya me cansaste, ya me hiciste enojar. Solo quiero decirte que ahí está Aarón. Aarón es tu hermano y yo sé que Aarón tiene la facilidad natural para hablar con las personas. Cuando tú llegues a Egipto, Él te va a recibir y Él va a ser como tu vocero. Tú vas a ser el vocero mío y Aarón va a ser el vocero tuyo. Y así lo vamos a trabajar. Y es todo lo más que te puedo conceder. Se acabó esta charla. Punto final. No hay más excusas. No hay pero que valga. ¿Cuál es la tuya, hermano? ¿Qué le has estado diciendo a Dios? Señor, es que yo no puedo. Señor, es que yo no soy el indicado. Señor, es que yo no tengo tanto conocimiento. Señor, es que yo, mira, me pongo muy nervioso. Me da pánico estar al frente. No sé cómo dirigir un ministerio. ¿Qué es lo que le has estado presentando al Señor como argumento para no ponerte en acción? ¿Qué es lo que has estado presentando como argumento para no hacer aquello que habías prometido a tu esposa, a tu familia, a tus hijos, a tu jefe en el trabajo? Porque este sermón no solo abarca la parte espiritual de los llamados y los ministerios de Dios, abarca nuestra vida diaria, nuestra cotidianeidad. Hay tantas promesas que hacemos, tantas tareas que la gente está esperando que nosotros las hagamos y nosotros solo estamos posponiéndolo, ganando tiempo, y lo ganamos con puras excusas que siguen reflejando nuestros temores, que siguen reflejando quizás también nuestra pereza, que reflejan nuestras inseguridades y que reflejan algo que todavía es más triste, hermanos. Reflejan nuestras mentiras, porque a veces, como dije, esas excusas no son más que mentiras. Estamos tratando de esconder algo que está arraigado en lo profundo de nuestro ser. Moisés trataba con esas excusas de poner una fachada delante de Dios, a fin de que Dios no llegara a sus verdaderos temores, a lo más profundo. Y Dios le sacó a Moisés todito. Le sacó la fachada y le sacó lo de adentro, hasta que lo dejó sin argumentos, de tal manera que Moisés no le quedó más remedio que empacar las maletas desde Madián y dirigirse rumbo a Egipto. El resto de la aventura ustedes la conocen. Otros 40 años encargándose de esa tarea de liberar a Egipto, de conducir al pueblo a la tierra prometida. Esas son ya otras enseñanzas y son otros sermones. Pero a lo que voy ahorita es, a mitad del año, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas? ¿Qué es lo que tú sabes que necesitas hacer? Ponerte las pilas y hacerlo ya, no mañana. No puede ser un propósito para hacer a fin de año. Tiene que ser algo donde empieces a actuar ya, en este mismo instante. Si tú comprendes la palabra de Dios, si la palabra de Dios está llegando a tu mente
déjala que llegue también a tu corazón. Reconoce delante de Dios y dile: sí, Señor, ya me han invitado muchas veces a hacerme cargo de esto y yo he dicho que no, porque le tengo miedo a que se me atore un niño con un biberón allá en cuna. Por eso no me anoto. No me anoto, me da terror que le vaya a pasar algo a un niño. Dios dice: no te preocupes, yo voy a estar contigo. Allí en el cunero yo voy a estar contigo, no tengas miedo. Y si es posible, llévate una vara para que les des a los de cuna también, ¿sí? Si es necesario. Pero que no sean excusas más las que te impidan que el propósito que Dios ha diseñado para ti, la razón por la que te ha elegido, deje de cumplirse en tu vida. ¿Puedes imaginarte que Dios le hubiera dicho a Moisés, le hubiera dado por su lado y le hubiera dicho: tienes razón, Moisés, tú no eres la persona indicada para hacer este trabajo? Tienes razón, Moisés, tú no tienes nada que ofrecerle al pueblo. Tienes razón, Moisés, eres un tartamudo. Tienes razón, Moisés, mejor envío a otra persona. ¿Qué habría pasado? ¿Quién habría sido el perjudicado? ¿Dios o Moisés? ¿O el pueblo de Israel? ¿Quién habría salido perjudicado, raspado en esta historia? ¿Quién habría quedado mal? Dilo fuerte. Moisés. Y si la historia se aplica a ti y a mí, ¿quién es el que saldría perdiendo? Tú, yo. Porque entonces Éxodo no nos contaría la historia de Moisés, del gran libertador. Dios habría escogido entonces a otra persona. Y la historia nos hablaría de esa otra persona, no de Moisés. ¿Dónde quedaría Moisés? En el olvido. Quizás solo se registraría ahí su nacimiento y se acabó, no más. Es más, a lo mejor habría muerto durante la matanza de aquella época. Pero como Dios tenía un propósito con él, Dios acomodó todas las circunstancias de tal manera que cuando llegara la hora, Moisés pudiera responder al desafío que Dios le estaba dando. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que no puedas hacer en su nombre y en sus fuerzas. Acuérdate de eso, hermano. Acuérdate de eso. Algunas personas me han dicho: pastor, es que ¿cómo le hace usted para cantar o para predicar? ¿No le da nervios? Le digo: hasta el día de hoy, desde los 12 años que dirijo cultos y que doy estudios y que canto, nunca se me han dejado de quitar los nervios. Todo el tiempo estoy nervioso. Pregúntenle a mi esposa. Siempre. Pero el asunto clave está en creer que Dios puede usarte a pesar de que seas alguien nervioso, alguien tímido y alguien que no disfruta necesariamente de estar frente a un micrófono. Quizás ustedes dicen: después de tantos años ya lo disfruta, le encanta estar ahí al frente. Y no es la verdad. No es la verdad. Si estoy aquí es porque Dios me pide que lo haga y yo he decidido serle obediente y no poner más excusas.